doctor que les haya tocado, que van a iniciar, si no me equivoco, estadística descriptiva. Entonces, luego de eso, recuerden que tienen que estar en el aula. La doctora ya mandó el comunicado en el Classroom, así también las tareas. Entonces no se olviden de eso. Ahora sí vamos a comenzar rápidamente. Espero no alargarme mucho porque la verdad este repaso es de todos los temas que hemos avanzado hasta ahora. Me hubiera gustado darles un repaso semanal, pero por esto de la designación de auxiliares, pues no se pudo. Entonces, haciendo caso a lo que dice la doctora de aportes de la ciencia, vamos a comenzar con medicina primitiva, que es el primer tema. Bien, el primer aporte científico, muchachos, es, como ustedes ya sabrán, el proyecto genográfico. No olviden que el encargado, el que ha desarrollado este proyecto fue Spencer Wells. Ahora, ¿por qué es tan importante este proyecto? Gracias a esto, eh, ¿por qué se llama genográfico? Gen de genes, ¿verdad? Han utilizado el ADN para saber la historia de nuestros antepasados. Entonces, todos los datos que están aquí en la pantalla, estudienlos bien, no los voy a leer, léanlos, pero no olviden también que ha habido otros aportes de otras ciencias como ser la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de organismos vivos, la antropología, biología molecular, etcétera. Ah, por si acaso, chicos, saquen screen, ¿ya? Saquen screen y vamos a continuar. Entonces, no olviden eh, lo del proyecto genográfico, por quién ha sido desarrollado, en qué consistía, qué elementos ha usado y en conjunto con qué ciencia se ha realizado, para saber de dónde venimos, ¿no? Y como ustedes habrán leído, venimos de África. Repasen bien lo de em, cómo hemos llegado a poblar todo el mundo. Ya saben, hace 200.000 años que hemos venido de un grupo de homínidos. Ya como Homo sapiens hemos llegado hace 10.000 años a América del Sur, ¿no? Esa historia, ¿no? Ahora vamos a continuar. Bueno, aquí otro aporte a la ciencia. Ya sabemos que Homo sapiens es hombre inteligente u hombre capaz de entender. Otro dato interesante es que hace 10.000 años, cuando ya habíamos poblado todo el planeta, hemos llegado a cerca de 5 millones de personas. Y en ese entonces, en este tema de la prehistoria, predominaba bastante lo que es el nomadismo. Éramos recolectores y de a poco íbamos usando herramientas más sofisticadas, ¿ya? En cuanto a la salud y enfermedad, pues la medicina aquí es bastante sencilla, ¿no? Es, Se basa en los instintos. La medicina que predominaba era la medicina pretécnica durante la prehistoria. Estos instintos que hasta ahora perduran es el de frotar, succionar, presionar, ¿no? Cuando nos pasa algo. Otra característica de nosotros es la domesticación de animales. Ha tenido su lado positivo y lado negativo. Lado negativo era que han aumentado las enfermedades, pero esto ha posibilitado mejorar nuestra inmunidad. Ya sabemos que predominaba el empirismo. ¿Y qué es esto? Que es básicamente la observación, ¿no? Observábamos cómo se comportaban los animales y las personas con las que convivíamos, ¿no? Las experiencias favorables de los seres humanos. Luego tenemos la enfermedad. La enfermedad en ese entonces era atribuido a seres divinos. Las enfermedades internas eran atribuidos a demonios y a esto se le atribuía los mitos y para sacar la enfermedad utilizaban al chamán. Este chamán hacía los llamados ritos. En las diapositivas de la doctora
han debido ver, la doctora hace mucho hincapié en esto de lo que es el chamán y en qué consistía, los mitos, los ritos, ¿no? En la prehistoria. Incluso la doctora lo llega a mencionar de nuevo en medicina en Bolivia, así que téngalo muy en cuenta lo de los chamanes y qué es lo que hacían. Luego el tratamiento, pues evidentemente no había nada tan sofisticado, solamente era por comparación, la experiencia, se utilizaban plantas. Y aquí otra cosa importante que menciona la doctora es la trepanación. Lean muy bien sus diapositivas de la doctora, ya le he pedido que lo suba, más que todo de los últimos temas que hemos avanzado, ¿ya? Entonces, esto de la trepanación, lo de los chamanes, lo del empirismo, acuérdense muy bien, ¿ya? Eso es todo en cuanto a medicina primitiva. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es edad antigua. Ya sabemos, en este capítulo se mencionan 6 culturas: la cultura mesopotámica, la iraní, la egipcia, la india, la china y la griega. Bueno, no voy a ahondar mucho en lo que es el contexto de cada cultura, lo pueden leer, pero sí quiero que se ubiquen muy bien en dónde está geográficamente la cultura. En este caso, vemos aquí en el mapa que les puse que la antigua Mesopotamia tiene sus divisiones, ¿no? Sumerios, babilónicos, asirios, es la actual Irak, ¿verdad? Tiene su mitología, sus propias deidades. Luego en la cultura mesopotámica, en los aportes a la ciencia, ¿cuáles han sido sus avances en ese entonces? Ya se comunicaban, utilizaban su idioma que es el sumerio, la escritura que luego pasó a cuneiforme. Otro aporte es el cálculo, la contabilidad. En la cronología, su tiempo era de 360 días, la semana de 7 días. Han incorporado el sistema sexagesimal y duodecimal, que hasta ahora se utiliza con el uso de las docenas, la media docena, ¿verdad? Han creado el zodiaco, han em, construido, como aquí pueden ver, el zigurat, que es, bueno, más que todo aporte arquitectónico, ¿ya? Y aquí algo muy importante que tienen que saber, el código de Hammurabi. Acuérdense muy bien que el código de Hammurabi pertenece a la cultura mesopotámica, que vamos a ver más adelante. La medicina. Bueno, la medicina lo voy a mencionar rápidamente. Para realizar augurios se hacía hepatología, es decir, agarraban animales eh, y prácticamente le sacaban las vísceras y veían qué tal estaba su hígado, y gracias a esto podían decir a su paciente cómo iba a ser el desarrollo de su enfermedad o cómo le iba a ir incluso. Eh, También se ha visto que ha habido descripciones de enfermedades que ya sabemos que son tan antiguas eh, como la lepra, la peste, la tuberculosis. Bueno, el proceso de atención en salud no ha sido eh, tan diferente a lo que hacemos ahora. Es el interrogatorio y aquí se hacía la adivinación, ¿ya? Como ya estábamos mencionando lo de la hepatología, se hacía el augurio y predecían el futuro. Así también tenían medidas profilácticas en la higiene y en la salud pública. Ahora sí, esto sí es bien importante. Lo del código de Hammurabi, véanlo bien, porque más que todo esto, el texto no tiene muchas imágenes. Bueno, creo que no tiene imágenes, ¿verdad? Ya. Em, si lo van a estudiar, agarren imágenes en Google Imágenes y busquen así. Y así se van a ubicar mejor y se van a acordar. El código de Hammurabi en este caso, aquí representa a Hammurabi recibiendo el código de Samas. Aquí pueden ver muy bien cómo lo representaron. ¿Y qué es este código? ¿En qué consiste? Que es el ojo por ojo, diente por diente. Esto es pregunta de examen. Es la ley del talión.
ya se van a acordar. Y así también establece el desarrollo de la higiene pública. Entonces vemos que estaba muy dentro de su cultura la higiene, ¿no? Y los castigos por mala praxis. Han utilizado, como ya sabemos, bastantes plantas medicinales y sustancias minerales, también múltiples tratamientos quirúrgicos relatados en estas tablillas. Luego tenemos a la cultura iranía. Sepan aquí muy bien que ha incluso llegado a África y viene luego del imperio mesopotámico, ¿no? Ha abarcado su territorio, de hecho. Es como una sucesión de esta cultura. Hace 1500 años antes de Cristo, pero ha desaparecido el siglo IV por Alejandro Magno, y es la actual Turquía. Ha abarcado el territorio mesopotámico, como ya hemos dicho, egipcio e hindú. Crearon una red de comunicación de caminos y canales y otra obra arquitectónica que es el mausoleo de Halicarnaso. Luego tenemos los avances. Bueno, en cuanto a los aportes a la ciencia, pues eh, se dedicaban a la alfarería, ya eran comerciantes, o sea, ya estaban bastante más organizados que la cultura mesopotámica. Sus deidades aquí lo pueden leer. Y esto de su ideología es bastante importante en cuanto a la medicina, lo vamos a ver. Ellos eran monoteístas. En la medicina, pues tiene diferentes influencias de otras culturas y debido a esta ideología de que, bueno, básicamente en resumen, eh, adoraban a los elementos, es decir, el agua, la tierra, el aire, el fuego, ¿no? Y los cadáveres, en cuanto fallecían, las ponían en torres de silencio y esperaban a que las aves carroñeras pues hagan lo suyo, ¿no? No quemaban los cadáveres, porque ya, como les iba diciendo, tenían esa creencia, ¿no? Aquí está el código de Zoroastro. Acuérdense bien que el código de Zoroastro es de la cultura iranía, que también establece eh, no solamente su teología, sino también en la higiene pública, en la terapéutica y así también en la magia. Mm, la medicina es con hierbas, con cuchillo y canto, con palabras divinas. Y bueno, como ya sabemos desde la prehistoria, estas enfermedades, como eran desconocidas, como no se sabía su origen, eran atribuidas a seres malignos. Esto también es importante. Los médicos se preparaban con el Zaratustra-tema. Ahora, el proceso de atención en salud es bastante similar a lo que es la cultura mesopotámica. Luego tenemos la cultura más amplia que es Egipto, la cultura egipcia, que hasta ahora se siguen haciendo hallazgos. Aquí pueden ver bien la representación en el mapa, cómo se ha ubicado en torno al río Nilo, ¿no? Al río Nilo que se va hacia el mar Mediterráneo. Obviamente ya sabemos muy bien que Egipto se caracteriza por la construcción de las grandes pirámides y pues fue una cultura de gran expansión y prosperidad. Los avances mm, tenían un sistema de canales que reguló el mismo río Nilo. Su escritura ha pasado de hierática y luego a demótica. Hacían grabados, como pueden ver aquí, los jeroglíficos. Bueno, han utilizado bastante la rueda. Sus deidades, eso también es importante, el uso del kibalión, porque ahí se basa todas sus leyes de la cultura egipcia. ¿No? Y aquí pueden leer sus deidades como es Isis, Osiris, Tot. Tot es el dios de la medicina, ¿ya? Eso
No se van a olvidar, Tot es el dios de la medicina en la cultura egipcia. En la medicina, el médico era el sunuco sinu, eso también se van a acordar. Los conocimientos entre estos médicos se heredaban. Algo característico de la cultura egipcia ha sido que ellos promovían la especialidad, ¿ya? Imhotep también se describe como un médico y que luego fue considerado Dios. Eh, en el proceso de atención y salud, pues tampoco varía mucho, ¿no? Pero aquí algo importante que es de destacar y lo menciona el texto, es que su servicio era gratuito, general, nacional y estaba disponible en cualquier momento. La epidemiología, bueno, aquí también es un aporte a la ciencia, ¿no? Em, Ellos padecían diferentes enfermedades, pero aquí se menciona que rara vez sufrían de cáncer, sífilis o tuberculosis. Idearon las microredes para protegerse de los mosquitos y sus enfermedades. Y aquí está descrito los papiros. Se van a acordar muy bien de el nombre de los papiros, porque dentro de estos se haya descrito diferentes, por ejemplo, el de Evers, el papiro de Evers. Estos nombres se deben a la persona que lo ha descubierto, ¿ya? Entonces, tenemos estos que son el papiro de Evers, que es simplemente una recopilación de textos médicos, el de Kaun, que habla de ginecología, el de Hearst, que es un formulario médico práctico, y el más importante, el de Evers y Smith. El papiro de Evers y Smith es una descripción de la farmacopea, se van a acordar bien. Los fármacos obtenidos de plantas e insectos, ¿no? Luego tenemos a la cultura india, que van a ver que es eh, un poquito contrario a lo que es la cultura egipcia, respecto a que la cultura india no promovía tanto lo que son las especialidades, sino promovía a los médicos generales, ¿ya? Bueno, aquí pueden ver su situación geográfica. Es un país bastante amplio, con bastante cultura, con todos los climas, ¿no? Básicamente es como otro mundo, muchachos. Bueno, aquí se halla como los relatos heroicos como el Ramayana, que la cultura griega, si no me equivoco, se ha basado en este relato heroico, que si no me equivoco es la Odisea. Bueno, y aquí algo importante son las leyes de mano. Como ven, cada cultura tiene su texto, tiene sus deidades y en este caso la cultura india se basaba mucho en las leyes de mano y es cuna del hinduismo, del jainismo y del budismo. Luego tenemos sus avances de la cultura india. Los avances como tal, pues eran bastante organizados. Cultivaban algodón, han usado el código binario, el número pi, han inventado el ajedrez. Son bastantes las contribuciones que lo pueden estar leyendo, ¿no? Sus deidades eh, creían en la trinidad hinduista, que es Shiva, Brahma y Vishnu, ¿no? Bueno, ahora sí, la medicina. Esto es importante. Ellos se basaban en el Ayurveda, que era un antiguo sistema de medicina tradicional que se basaba en el uso de la flora, la fauna y la diversidad, ¿no? Aquí están los brahmanes que hacían la magia y también tenían sus textos antiguos, no solamente las leyes de mano. Para, para medicina tenían el Sushruta Samhita, el Charaka Samhita y el Ashtanga Hridaya. Eso acuérdense también. Y bueno, a sus pacientes en la cultura india
En la cultura india, pues se basaban en la atención mediante sus tres doshas, que son estos, ¿no? Aquí pueden ver a más a detalle. Y bueno, su proceso de salud y enfermedad, pues ellos decían que la ciencia médica no tiene fin, así que no promovían las especialidades, ¿no? Como ya les iba adelantando. Luego los médicos ayurvédicos eran sabios en medicina y aparte de medicina también sabían yoga. Bueno, en la terapéutica, a ver, en resumen, mm, pues aquí ya lo pueden leer. En la cirugía y medidas sanitarias, esto también es importante. Susruta, que es el autor de un texto que ya les he mencionado, es el considerado padre de la cirugía en esta cultura, ¿ya? Donde describe instrumentos quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos, ¿no? Bueno, en la cultura india es cuna de la cirugía plástica, especialmente con la técnica de la rinoplastía. Eso también no se van a olvidar, ¿ya? También ha sido la cuna de la medicina europea. También en las leyes de Manu, su ideología impone la higiene como parte de su religión, ¿ya? Luego tenemos su epidemiología, han luchado contra la viruela, han hecho los primeros mosquiteros, al igual que la cultura egipcia. En la cultura india, como pueden ver, han luchado contra la malaria, ¿no? Con estos mosquiteros. Que bueno, van a avanzar parasitología y sí van a ver lo que es la malaria. Y van a ver que una de las medidas que es bastante eficaz es repartir estos mosquiteros para que no llegue a picar el mosquito. Ya, eso lo van a ver, o si ya lo están viendo en parasitología. Bueno, tenemos la cultura china. Básicamente la cultura china se basaba en un ciclo de dinastías, ¿ya? Igual estaba cerca de los ríos, en este caso de los ríos Yangtze y la provincia de Nan, donde cultivaban arroz y mijo. Su filosofía era el taoísmo, el confucianismo, el budismo. Ellos creen en el karma y la reencarnación. Bueno, la mitología de la cultura china es bastante, yo diría que es la que más mezcla con ciencia ficción tiene. Lo van a leer a más a detalle en el texto. En sus avances, am, en los aportes a la ciencia, era básicamente en astrología, han utilizado la brújula, la pólvora, han inventado el papel, también han utilizado el sistema binario, el valor de pi también, ¿no? Y bueno, obras arquitectónicas como la muralla china, como pueden ver. En su medicina, pues está basado en la filosofía taoísta. Esto es importante. Shenung, que es considerado padre de la medicina, ¿no? En la cultura china. Creían en el yin y el yang, ¿no? Y bueno, básicamente su atención se basaba en eso. Luego, el proceso de atención en salud, pues ellos observaban, luego ya auscultaban, hacían el interrogatorio y verificaban el pulso. Esto también es eh, el considerado Hipócrates chino, que es, lo pueden leer, no, es que no puedo leer, Chan Chun Ching. Él es el considerado el Hipócrates chino. Ya, eso también se van a acordar, eso es importante. Su cirugía ya utilizaban la anestesia, seguramente con plantas medicinales. Esto también, el Watuo es el cirujano más destacado.
que es el que ha descubierto los anestésicos. Su tratamiento era bastante peculiar. Han utilizado la acupuntura, la moxibustión. Aquí pueden ver más gráficamente lo que es la moxibustión, la ventosaterapia, la fitoterapia. Utilizaban bastante lo que son las plantas medicinales y se basaban también en la alimentación, ¿no? Que utilizaban la dietética. Y aquí pueden ver una imagen donde se describen los puntos de la acupuntura, ¿no? Y bueno, luego tenemos Grecia. Grecia es de las últimas culturas de este tema. De hecho, es la última. eh, en la Edad Antigua. Es una sociedad rural, han utilizado la moneda y ellos, como pueden ver geográficamente, ellos radicaban en los puertos, ¿no? Tenían conexiones con otras culturas, como ser la egipcia, etcétera. El rey era el responsable de la justicia y la religión, y este poder era sometido a un consejo de ancianos. Bueno, aquí discutían asuntos de Estado y como pueden ver tenían un gran desarrollo marítimo, económico y más que todo se los conoce por un gran desarrollo artístico y filosófico. Bueno, aquí los máximos exponentes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y de ahora en adelante, Aristóteles es bastante mencionado en esto de la historia de la medicina. Van a ver más adelante. Sus avances. Bueno, en astronomía se describe a Heródoto como un historiador. Gracias a Heródoto se sabe mucho sobre las anteriores culturas porque en ese entonces Heródoto en la cultura griega hacía estas descripciones. Entonces es considerado un gran historiador. Eh, Aquí pueden ver sus invenciones como ser las Olimpiadas y en la hidráulica igual han tenido bastantes avances como pueden ver en las imágenes. La medicina, esto sí es bastante importante, que es Hipócrates. Hipócrates, pues, fue el máximo exponente, que es el que ha formulado la teoría de los humores. Ha clasificado las enfermedades en agudas, crónicas y endémicas. Eso es un gran aporte. Y ha indicado que el cuerpo se sana naturalmente con reposo, inmovilidad y alimentación. En cuanto a su mitología es bastante interesante. Algunos de ustedes ya sabrán un poco, por ejemplo, lo que es Esculapio, Apolo, Quirón. En el juramento hipocrático está bastante descrito, ¿no? Eso. Ellos tomaban decisiones en el oráculo de Delfos, pero este oráculo de Delfos posteriormente en la cultura romana ha sido destruida y acuérdense que la doctora decía que en la cultura romana su medicina, porque primero viene la cultura griega y luego la romana, ¿verdad? En la cultura romana, ellos han descartado básicamente lo que es la medicina, se han basado básicamente en el arte, la filosofía y la medicina se lo dejaban a los ancianos griegos, ¿no? Ahora sí pasamos al siguiente tema que es Edad Media. Bueno, aquí un breve contexto. La Edad Media va desde la caída o desintegración del Imperio Romano del Occidente en el siglo V hasta el siglo XV con el descubrimiento de América. Es decir, la Edad Media ha durado cerca de 1000 años, pero en cuanto a sus aportes a la ciencia es bastante poco. Es un periodo oscuro, ¿no? Es considerado un periodo del oscurantismo. Que ha sido opacado por la religión.
Y básicamente la medicina se basaba en las teorías de Galeno, que vamos a hablar posteriormente. Galeno, médico, cirujano, filósofo griego, ya hemos dicho que sus aportes han perdurado 1000 años y bueno, la transmisión de este conocimiento ha sido, fue llevado a cabo por los árabes. Bueno, durante todo este periodo de 1000 años, pues como ya íbamos diciendo, se trataba básicamente en las teorías de Galeno. Eso téngalo muy en cuenta porque luego el conocimiento va a ser refutado en el Renacimiento, ¿ya? Se van a acordar bien de Galeno. Bueno, pasemos a la medicina de los monasterios. Como ya les iba diciendo, no hubo avances en anatomía y fisiología. Se ha llegado incluso a quemar la biblioteca de Alejandría por los cristianos. Y ahí, luego de esto, nace la medicina monástica, donde los sacerdotes eran los más ilustrados, ¿no? Básicamente tenías que ser un privilegiado para aprender la medicina. La caridad cristiana, pues ya estábamos hablando un poco de lo que es la cultura romana, ¿no? La, el cristianismo ha sido nombrado religión oficial en Roma. Y esto ha sido fundamental para posteriormente, como ya hemos dicho, la religión predominaba en todo. La fe era lo más importante, ¿no? Pero lo único bueno que tenía la caridad cristiana era que ayudaba a los más desfavorecidos. Ah, y aquí es donde han aparecido los primeros hospitales, muchachos. Bueno, los primeros hospicios han construido ciudades para la atención de viajeros y pobres, pero la medicina en los monasterios básicamente era paliativa, es decir, solamente trataban signos y síntomas, era básicamente eso lo que se hacía en los monasterios, ¿no? Ahora, el conocimiento ya hemos dicho que era sobre Galeno, y este conocimiento se difundía a través de compendios y resúmenes por este señor de aquí, que no creo que les pregunten. Eh, y bueno, estas ciudades, estos centros donde habían los centros asistenciales, siempre, siempre, siempre tenían que estar adyacentes a las iglesias para que los pacientes recen, para que los pacientes se arrepientan, ¿no ve? Bueno, esto sí es importante. Esteban II, gracias a él, se ha dado la aparición de los hospitales. Luego tenemos la medicina arábiga. En la medicina arábiga, básicamente, en resumen, gracias a los árabes ha perdurado la medicina de Galeno. Incluso han dado aportes propios, ¿no? Por ejemplo, ellos han creado lo que son los jarabes. Se van a acordar de árabes, ¿ya? Jarabes. Eso ténganlo muy en cuenta porque también suele ser pregunta. Bueno, aquí ya, como pueden leer, traducían las obras de Galeno. Y pues básicamente estaban influenciados por diferentes culturas, ¿no? Sus máximos exponentes, ahora vamos a relatar, es Races, ha nacido en Irán. Eh, Básicamente no estaba en contra de lo de Galeno, pero sí ha criticado muchas de sus teorías. Aquí un paréntesis, Galeno ha mejorado la teoría hipocrática, la teoría de los humores, que ya saben cuáles son los humores, ¿verdad? Son cuatro. Entonces Galeno ha mejorado esto y ya no se llamaba teoría hipocrática, sino teoría galeno-hipocrática, e incluso se llamaba teoría galénica.
¿no? Entonces los árabes, como ya les iba diciendo, eh, se han ido dando cuenta que pues sus teorías de Galeno no eran tan acertadas. En este caso, Races ha enseñado y ha investigado en la Universidad de Bagdad. Y aquí un gran aporte a lo que es la relación médico-paciente. Ha resaltado la importancia de escuchar y satisfacer los gustos alimenticios de los pacientes. Ha sido el primero en describir la diferencia entre viruela y sarampión. Ha sido el primero en darse cuenta de que la fiebre es un mecanismo natural de la defensa. Ha sido pionero en el concepto de que la salud mental y la autoestima son esenciales para el bienestar del paciente, pero este médico ha muerto ciego y pobre. Luego tenemos a Avicena. Bueno, esto ya lo han visto en la película de, ¿qué se llama? El, el médico, si no me equivoco, que básicamente al médico que iba buscando el protagonista era este, que es Avicena, que de gran conocimiento ha sido médico, filósofo y científico persa. La cultura persa corresponde a la cultura iranía, ¿ya? Bueno, este médico primero fue a la cárcel, luego pues se ha escapado, ¿ya? Ha destacado en diferentes especialidades como es la oftalmología, la ginecobstetricia y otros campos como la psicología. Eh, Ha recomendado actividades como el deporte, la hidroterapia, medicina preventiva y curativa. Luego tenemos un gran aporte científico que es el Canon de Avicena, que es uno de los libros más completos en ese entonces, ¿no? El Canon de Avicena, igual ya posteriormente muchos médicos se basaban en este texto. Luego tenemos a Abulcasis, que es considerado padre de la cirugía moderna y considerado el mejor cirujano de la Edad Media. Aquí tienen sus obras. Ha descrito bastantes instrumentos quirúrgicos como ser bisturís, sierras, pinzas. Él ha sido el primero en identificar la naturaleza de la hemofilia y ha descrito el embarazo abdominal, que es un tipo de embarazo ectópico, ¿no? Luego también se ha especializado en la cura por cauterización y ha sido el primero en ilustrar las variadas cánulas que hoy en día se utilizan en cirugía. En cuanto, eh, continuando con la escuela de Salerno, la escuela de Salerno es bastante importante, muchachos, porque ha sido antes de que aparezcan las universidades y sirve como prueba de que en las universidades no tiene que haber eh, interferencia de lo que son las ideologías. Vamos a ver en este caso la escuela de Salerno, que ha sido conformado por un judío, un griego, un árabe y un latino. Básicamente la escuela de Salerno promovía estudios preliminares de 3 años y 5 de estudios médicos. Pero como ya les iba diciendo, tanto a los sacerdotes como en toda la Edad Media, solamente los más privilegiados podían estudiar, en este caso los ricos, los hijos de reyes, etc. En la escuela de Salerno se ha enseñado anatomía, fisiología clínica, farmacología y cirugía, ¿no? Aquí pueden ver las imágenes para que eh, lo tengan más claro. Luego tenemos la escolástica. La escolástica ha sido un intento de coordinar la fe y la ciencia, pero esto ha fracasado. Aquí pueden ver sus periodos, lo pueden leer luego cuando terminemos. No hace falta que les describa tanto porque no ha sido un aporte a la ciencia, muchachos. La escolástica, como ya les iba diciendo, ha fracasado en coordinar la fe y la ciencia, pero luego ha
ha fracasado porque ha empezado a combinar ciencias ocultas, el misticismo y ha roto la armonía de la fe y la razón, ¿no? Y gracias a este antecedente aparecen las universidades. Aquí pueden ver las universidades que se describen en el texto, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, la de Oxford, que es bastante conocida, la de París, la de Montpellier, la de Padua. Y para cada universidad, para no detenerme mucho en esto y seguir avanzando, aquí tienen sus máximos exponentes, como ser Paracelso en la Universidad de Bolonia, Thomas Willis, ¿no? Aquí lo pueden leer. ¿Y por qué se llama universidad? Porque básicamente son instituciones, son corporaciones que aspiran al universalismo, ¿ya? Entonces téngalo muy en cuenta eso. Ahora sí vamos con el siguiente tema, pero primero me voy a hidratar, muchachos, ya estoy con sed. Ya. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo están viendo, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Bueno, muchachos, si se me escucha un poco bajo es porque mi voz se me está secando, así que pido disculpas por eso y muchas gracias por sus comentarios. A Rodrigo, está súper. Entonces, hasta aquí han visto que, en resumen, primero se basaba en el empirismo, luego teníamos a la Edad Antigua que poco a poco, con la mezcla de sus ideologías de cada cultura, se ha ido dando las descripciones en medicina y otras ciencias. Luego con la medicina en la Edad Media ha predominado bastante lo que es la religión y durante 1000 años, muchachos, eso es demasiado tiempo, ha, ha habido eh, una se ha opacado lo que es la ciencia. Entonces no ha habido avances, como pueden ver. En la Edad Media, no, prácticamente el único aporte ha sido el de Galeno, que estaba bastante lejos de lo que pasa en realidad. Y luego por los árabes. Sepa muy bien lo que es los personajes que son Races, Avicena, Abulcasis. Entonces, eh, estudienlo bien eso. Pero ahora sí vamos a pasar con los aportes verdaderos de la ciencia, que en este caso es del Renacimiento. Y hay bastante, es demasiado el aporte que ha habido en el Renacimiento. Entonces, continuamos. Ya. En el Renacimiento, muchachos. Bueno, el capítulo que está en el texto dice Renacimiento, pero este corresponde a solo un periodo, ¿ya? Que está en el siglo XIV, XV y XVI. Recuerden muy bien que en la Edad Media, que es el anterior tema, ha durado hasta el siglo XV, pero vemos que ya hay semillas de lo que sería el Renacimiento, ¿no? Desde el siglo XIV, XV y XVI. Bueno, aquí está su delimitación. Eh, y está marcado por varios hechos, ¿no? Como la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ha sido una época de gran avance, como ya les iba diciendo. Han habido bastantes descubrimientos, tanto en la microscopía, en la cirugía,
y en el acceso a disección de cadáveres, ¿no? Como ya estábamos haciendo en clase los aportes con sus mapas mentales, bueno, no, con el mapa mental no, con lo que ustedes me estaban dictando en la pizarra, eso sépanlo muy bien, está la foto en el grupo que ya lo han mandado. Y bueno, ¿qué antecedentes tiene este capítulo? Por ejemplo, grandes enfermedades como es la peste. En el año 1347, pues ha cobrado la vida de 48 millones de personas. Incluso yo diría que más. Esto en la Edad Media, ¿ya? Pero poco a poco se ha ido viendo de que no había un avance como tal y se ha ido desplazando a la iglesia. Y se ha establecido el antropocentrismo. Este es un término que incluso lo han debido ver en el colegio, ¿no? El antropocentrismo se basaba básicamente en que el humano era el centro de todo, ¿no? Ya nos enfocamos solamente en el ser humano. Y ha habido en este periodo ya iba habiendo un mayor entendimiento de las ciencias, ¿no? Y aquí otros aportes para explicar la medicina en ese entonces era el humanismo, el mecanismo, el vitalismo y el empirismo, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí pueden ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacían en la peste negra? Utilizaban estas máscaras donde ponían diferentes plantas aromáticas porque ellos pensaban de que la enfermedad se transmitía por un mal aire, ¿ya? Entonces ellos se ponían, como pueden ver aquí, canela, no sé, flores, menta, etcétera. Esos son los antecedentes. Y ahora vamos a descubrir a cada personaje. Bueno, aquí pueden ver el nombre de Paracelso, que es bastante largo y creo que la doctora se lo sabía todo. ¿Ya? Bueno, ha sido un alquimista, astrónomo y médico. Y Paracelso básicamente ha estado bastante en contra de Galeno y de Avicena. Han quemado sus libros, Paracelso quemó sus libros públicamente. Él fue un cirujano militar que también ha estado implicado en varias guerras. Eh, Él consideraba que hay que dar la misma relevancia a médicos y cirujanos, y esto es bastante importante, muchachos. Paracelso es padre de la toxicología, ¿ya? Porque él ha dicho que la dosis hace al veneno, y eso es un término que hasta ahora se sigue utilizando y es un principio de esta especialidad también, ¿no? Eh, bueno, ha inventado el término sinovial, ha descrito bastantes enfermedades como la sífilis y el bocio. Sin embargo, Paracelso creía en Dios, ¿no? Ha vinculado a Dios con el organismo, el alma y las enfermedades, y básicamente decía que Dios se despojaba del organismo y es por eso que aparecían las enfermedades, ¿no? Pero esto téngalo muy en cuenta. Luego vamos a ver a los comienzos de la anatomía prebesaliana que se describe con Leonardo da Vinci. ¿Por qué se llama anatomía prebesaliana? ¿Por qué? Porque esto era antes de un personaje que vamos a ver posteriormente, que le daba la base para continuar con el avance en la medicina, ¿ya? Y aquí tenemos a Leonardo da Vinci, ustedes ya lo conocen, no necesita presentación, pero en medicina, ¿qué es lo que ha hecho Leonardo da Vinci? Él ha diseccionado cadáveres de criminales, él tenía permiso para hacer esto, entonces él lo hacía con bastante tranquilidad. Él no estaba sometido a lo que es la Santa Inquisición que estaba en la Edad Media. Él básicamente con total libertad, pues eh, tenía esta autorización, ¿no? Pero lo hacía en pésimas condiciones, ya que como sabemos no había lo que es el formol, que el formol ya lo han visto en anatomía, conserva las estructuras anatómicas, pero Leonardo da Vinci no tenía eso. Imagínense si hubiera tenido. Yo creo que hubiera descrito más estructuras.
Y bueno, aquí ya, ustedes ya lo saben muy bien, él era bastante capo en todo. Y aquí pueden ver uno de sus dibujos de los músculos. Ha dibujado, eh, es uno de los primeros dibujos de un feto en el útero, ¿no? Entonces, eso sépanlo muy bien, que en la anatomía prevesaliana está Leonardo da Vinci. Y ahora sí, Andrés Besalio. Andrés Besalio es el más grande ya, el anatómico más grande del Renacimiento. Ha sido profesor de cirugía y medicina en la Universidad de París desde muy joven. Ha escrito este libro, que lo pueden ver en la imagen, que es La fábrica, que está dividido en 7 partes. Él estudiaba, eh, abría tórax de perros, de cerdos, ¿no? Se consideraba que él estudiaba fisiología experimental, pero la verdad es que no es así, porque él simplemente observaba y describía lo que pasaba con estos animales. Entonces, lo que el texto considera es que él practicaba la zooscopía. Eh, Sin embargo, algo bastante ventajoso para este personaje es que su padre le dejó una gran fortuna y fue médico de la corte de Carlos V. Este personaje, Carlos V, es bastante fundamental en nuestra historia, muchachos, y se van a acordar bien de Carlos V en medicina de Bolivia, ¿ya? Y quien lo ayudaba, quien le curaba, era Andrés Besalio. En la fisiología moderna, ya vamos poco a poco a las contribuciones de cada materia, ¿no? De cada especialidad. Y tenemos a Miguel de Servet. Aquí lo pueden ver a Miguel de Servet. Él ha sido compañero de Besalio, ¿ya? Ha aprendido de Besalio en sus disecciones anatómicas en la Universidad de París. Miguel de Servet se ha basado también bastante en el aporte de los árabes y ha escrito un libro acerca de los jarabes. Él ha sido precursor de la farmacología, ha hecho esto es su aporte más importante y ya lo deben saber muy bien de Miguel de Servet. Él ha descrito la circulación menor o pulmonar, incluso de manera poética, yo diría, porque si lo leen es bastante bonito como él lo describe, la anatomía. Sin embargo, él ha sido quemado junto con sus libros, pero no por estos aportes, sino porque él en ese mismo libro donde ha descrito la circulación menor, indirectamente ha criticado a la Santísima Trinidad y por la Santa Inquisición que, como vemos, seguía presente en el siglo XVI incluso, pues se lo ha perseguido y se lo ha quemado vivo con sus libros. Luego tenemos a Ambrosio Paré. Él es padre de la cirugía moderna y de la medicina legal. Acuérdense muy bien, en toda la historia de historia de la medicina, en el texto, hay bastantes padres de algo. Estos se van a acordar bien porque suele ser pregunta, ¿ya? Ambrosio Paré, en este caso, ha sido padre de la cirugía moderna y de la medicina legal. Ah, él era hijo de cirujanos y barberos. Bueno, él ha erradicado tratamientos crueles como la cauterización con aceite hirviendo, ha inventado la prótesis, ha suturado los vasos sanguíneos y ha escrito también libros en cirugía. Eh, y bueno, él también creía en Dios, ¿no? Él todo se lo atribuía a Dios, todas las contribuciones, todo eso, pues se lo atribuía a Dios. Luego tenemos a Tagliacozzi, que es bastante importante también respecto a la cirugía plástica, porque él fue cirujano, se especializó en la reparación de la nariz en silla de montar,
por una complicación de la sífilis, si no me equivoco, que en ese entonces la complicación en la nariz sencilla de montar por esta enfermedad era una complicación del mal italiano o mal español. Ha sido el mejor cirujano plástico del Renacimiento. Él reparaba la nariz con un colgajo de piel en el antebrazo. Aquí lo pueden ver mejor, lo que dice el libro, ¿no? Aquí pueden ver lo que es la silla de montar y en la Universidad de Bolonia, si no me equivoco, es lo que él hacía. Y como pueden ver, estos son, si no me equivoco, teatros anatómicos, ¿no? Que es bastante bonito y hasta ahora se sigue viendo allá. Luego tenemos ya por la especialidad de psiquiatría y neurología a dos personajes, Rassi y Paracelso. Rassi ha escrito los primeros tratados en psicología y psiquiatría. Él estuvo en el hospital de Bagdad, ha sido de los primeros en incorporar un servicio de salud mental, que eso es un aporte bastante importante. Ha identificado 7 de los nervios craneales y 31 nervios espinales. Y luego vuelve Paracelso. Paracelso, como pueden ver, ha hecho bastantes aportes, en este caso en la psiquiatría y la neurología. Ha escrito libros de enfermedades que privan la razón y establece que las enfermedades mentales son procesos naturales. ¿Ya? También ha dado una clasificación para las enfermedades mentales como son manía, melancolía y frenitis, que eso es bastante importante. Entonces, gracias a ellos se ha diferenciado muy bien lo que es la epilepsia y la posesión demoníaca, ¿no? Y aquí ya espero que lo hayan leído, aquí está una breve descripción, ¿no? Luego tenemos el siguiente periodo que es el barroco. El barroco básicamente se basaba en la iatroquímica y en la iatromecánica. Estas ciencias, en resumen, se basaban en explicar la medicina con leyes químicas y leyes físicas, ¿ya? Y aquí pueden leer sus grandes exponentes como es Santorio o Thomas Willis, que es bastante importante Thomas Willis, por el polígono de Willis. Eh, en estos hubieron grandes exponentes como ser Descartes, Galileo, Borelli, Cron, eh, por ejemplo, en la iatromecánica se describía al cuerpo humano como una máquina, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante en el barroco, los monarcas ya, como ya les iba adelantando, ya habían las universidades y los monarcas ya promovían estas instituciones con el adjetivo de reales. En cuanto a los avances en fisiología, William Harvey es bastante importante. William Harvey eh, era bastante famoso. Sus estudiantes venían de todas partes a sus clases. Él ha descrito la circulación mayor con exactitud, pero le faltaba algo que era ver al microscopio que no había en ese entonces. No sabía explicar la conexión de las venas con las arterias, ¿no? Por falta de microscopio. Acuérdense bien, él es el padre de la fisiología y la embriología moderna. Luego tenemos a Leeuwenhoek, que ya lo conocen bastante bien. Es el que ha visto por primera vez bacterias y protistas, porque ha inventado el microscopio. Y gracias a Anton van Leeuwenhoek, Marcelo Malpighi ha sido el padre de la histología, porque ha aprovechado el invento de Leeuwenhoek y ha descrito
las células animales y vegetales, ¿no? También ha puesto fin a los humores y ha completado la descripción que le faltaba a William Harvey. Aquí también se describe que uno de sus discípulos de Marcello Malpighi, que es Bellini, ha descubierto los conductos colectores que lleva su nombre como epónimo. En cuanto a la morfología, pues aquí pueden ver en resumen diferentes personajes que se les ha atribuido a diferentes eh, estructuras anatómicas, como el conducto de Wharton, de Stennon, etcétera, ¿no? Lo pueden leer y aquí también se pueden ubicar mejor. También el folículo de Graf, como pueden ver. Luego tenemos a Thomas Willis, que ya les iba adelantando. Él es el que ha descrito el sistema nervioso y uh, le han dado por eso el nombre de polígono de Willis. Él ha sido pionero de la neuroanatomía y padre de la neurología. También ha creado la palabra neurología. Acuérdense muy bien de eso. En cuanto a la cirugía, eh, los conocimientos que se han aportado previamente se van asimilando poco a poco. Entonces se iban difundiendo, ¿verdad? Los cirujanos todavía eran considerados inferiores a los médicos. Estos cirujanos seguían practicando sangrías, extracciones dentarias, y estos eran los barberos, ¿verdad? Sus exponentes es San Beccari, que ha realizado experimentos quirúrgicos. También tenemos a la Rey, que lo pueden ir leyendo, a Hunter. Hunter también es bastante importante en la patología. Otras especialidades como la traumatología, tenemos a Andri, que pues simplemente ha aportado al término y nada más, porque su contribución ha sido, como dice el texto, ha sido bastante pobre. Luego tenemos a la semiología, esta especialidad, bueno, no especialidad, como máximos exponentes a Borjap, a Sydenham, eso lo pueden ir leyendo con más calmita ya. Pero Morgagni, esto sí es importante, Morgagni ha sido nombrado príncipe de los anatomistas de Europa, porque ha publicado más de 700 historias clínicas en sus autopsias, ha aportado al movimiento social de la cuarentena, que ya hemos visto, ya lo hemos vivido, pero en este caso, en ese entonces, era la cuarentena por tuberculosis. Ahora sí, ya terminando lo que es el Renacimiento, tenemos la Ilustración. La Ilustración se basa en el siglo XVIII. Una breve introducción. Ha sido un periodo conocido como dice su nombre, como las luces. Es una época guiada por un movimiento humanístico. Como ya les iba diciendo, es básicamente en el humanismo, en el antropocentrismo, ¿verdad? Y aquí ha llegado también la revolución industrial, que se dieron condiciones sociales y económicas que gracias a esta revolución se han impulsado el desarrollo de las ciencias médicas. Luego tenemos, aquí les hice un resumen en cuanto a cada personaje. Denle una leidita porque no es, yo pienso que no les podrían preguntar tanto, pero sí denle una leída. Aquí tienen el resumen y téngalo muy en cuenta. En cuanto a la fisiología, esto sí es importante, Lavoisier. Lavoisier, ya ustedes lo conocen, ha establecido también otras cuestiones de medicina como que eh, en el consumo de oxígeno, etcétera. Tenemos a Laplace también. Luego tenemos, porque el tiempo ya se me está acabando, la fisiología, tenemos a Spallanzani, a Von Haller, a Galvani. Eso sí, léanlo con más detenimiento, muchachos.
En cuanto a la clínica, igual aquí les hice un resumen. Por ejemplo, aquí recordemos a Carolus Linnaeus, que es creador del sistema binominal por género y especie. Aquí también, bueno, aquí pueden ir leyendo a Théophile Lennec. Lennec ha inventado el estetoscopio, ¿no? Bueno, esos son los aportes que están describiendo en su texto y se los he puesto también. En cuanto a la cirugía, vuelve John Hunter y también otros personajes, ¿no? Que lo pueden ir también leyendo y se los he dejado para que lo lean. En cuanto a la medicina social, eh, pues se ha aportado en lo que es a la vacuna y incluso se ha llegado a erradicar la viruela, ¿no? Y incluso lo de la viruela tiene su historia bastante interesante. Creo que hay un documental de eso, si les sirve para ampliar sus conocimientos. En cuanto a la inmunología, tenemos a Jenner. Como ya les iba diciendo, aquí está. Eh, Él es el que ha descubierto la vacuna contra la viruela. Tanto así que posteriormente, siglos después, la OMS declaró erradicada esta enfermedad. Entonces, gracias a quién se ha dado la era de las vacunas, a Edward Jenner. Se van a acordar bien también de eso. En cuanto a la psiquiatría y ética, también hay otros personajes como Pinel, como que aportó de nuevo a una clasificación en las enfermedades y surge el término de enfermedad mental. Ahora sí, medicina en el siglo XIX y XX, que tienen su tarea que la doctora se los ha subido, así que esto yo pienso que también les va a servir. Bueno, este siglo es... eh, no, esto no es... Aquí está, Rudolf Virchow. Bueno, como ya hemos visto, este capítulo es bastante cortito en cuanto a sus personajes y cada uno de ellos ha contribuido demasiado en lo que es a la medicina. Por ejemplo, Rudolf Virchow, él es el que ha nombrado sobre la teoría celular de Schleiden y Schwann, ¿sí? Él básicamente ha dicho que el cuerpo está constituido como una democracia celular, ¿no? Ha ampliado esta teoría de Schleiden y Schwann y ha establecido que la célula es una unidad fundamental. Entonces, Rudolf Virchow ha contribuido bastante en lo que es la patología. Luego tenemos a Robert Koch, médico científico alemán. Él ha sido uno de los fundadores de la microbiología, ya lo saben, bueno, lo van a ver en microbiología por el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Eso acuérdense muy bien que Robert Koch en ese entonces pues ha descrito no solamente la tuberculosis, sino también el anthrax. El anthrax lo van a ver también. El anthrax es incluso utilizado como un arma biológica por las esporas de las bacterias. También ha descrito el cólera, ¿no? También ha hecho bastantes contribuciones en cuanto al manejo de las bacterias en métodos de cultivo, su identificación en el laboratorio, y etcétera. Tanto así que gracias a estas contribuciones, especialmente por la tuberculosis, ha ganado el premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1905. Esto también acuérdense súper bien, muchachos. Luego tenemos a Luis Pasteur, que también no necesita presentación. Es un químico francés. Él ha constituido la pasteurización, que incluso ahora lo utilizamos en los alimentos para la inocuidad, ¿verdad? Él ha desarrollado una vacuna contra el anthrax y la rabia.
Él ha demostrado que los microorganismos no crecían mediante generación espontánea. Eso también es bastante importante. Entonces, Luis Pasteur ha contribuido también en ese lado. Luego tenemos a Alexander Fleming, igual en microbiología. En microbiología incluso les deben estar hablando de la resistencia bacteriana, ¿no? En aquel entonces, este personaje había descubierto accidentalmente el hongo Penicillium notatum y ha visto que en su medio de cultivo contaminado, la, el crecimiento de las bacterias era limitado gracias a este hongo, ¿verdad? Entonces eso lo van a ver con más calmita también. Eh, no solamente ese fue su contribución, él ha trabajado en colaboración con otro científico en una enzima que lo tenemos en nuestros fluidos, que es la lisocima. Y bueno, ya les iba diciendo, ¿no? Él ha descubierto la penicilina. Semmelweis es un doctor que ha contribuido bastante, no solamente en la medicina, sino también al método científico de otras ciencias, ¿no? Él ha nacido en Budapest, él ha demostrado, bueno, aquí les adelanto un poco, Semmelweis había dos bloques para ponerlos un poco en contexto, había como que dos bloques de, de un hospital, uno asistían enfermeros, enfermeras, y por el otro lado estudiantes de medicina. Y se ha visto, gracias a este personaje, que la mortalidad de la sepsis puerperal, que era una contaminación al momento del parto en la madre, se ha visto que se podía reducir en un 80% esta mortalidad, ¿no? Usando el cloruro de calcio. También se van a acordar, ¿no? Eh, este gran aporte y la sustancia que se ha utilizado. Pero evidentemente este médico ha recibido bastante crítica, ha sido expulsado de su hospital, sus mismos colegas se sentían ofendidos por tener que lavarse las manos con esta sustancia. Incluso sus colegas decían que mientras más sangre era más experiencia tenía el médico, pero evidentemente hoy en día sabemos que esto pues es todo lo contrario, ¿no? Tenemos también a Joseph Lister, médico cirujano. Él es el fundador de la medicina antiséptica. También ha utilizado otra sustancia que es el ácido carbólico y fénico. Esto lo utilizó en sus cirugías, ¿ya? Eh, y también ha reducido la mortalidad en cuanto al número de muertes que se contraían en el quirófano. Luego tenemos a Claude Bernard. Claude Bernard, pues, ha contribuido bastante en la fisiología experimental. Por ejemplo, ha descrito la glucogénesis hepática, el sistema nervioso simpático y los venenos. Ha acuñado el término secreción interna, que es bastante importante. Y demostró que la punción del cuarto ventrículo del cerebro causaba diabetes temporal. Luego tenemos a Horace Wells, que también ha utilizado otra sustancia que es el óxido de nitrógeno, especialmente en odontología. Este personaje también tiene su historia y tiene por así decirlo, un conflicto con otro personaje, pero al final ambos murieron pobres y sin ningún reconocimiento, ¿no? Y aquí está William Morton. William Morton ha utilizado el éter. Este es el personaje del que les hablaba, que también pues se ha basado en el anterior personaje que es Horace Wells, ¿ya?
Luego tenemos... Ahora sí, concluyendo, muchachos, me fijaré la hora. Bueno, ya vamos una hora, cerca de una hora y media. Denme 15 minutitos más, ya, ya estamos acabando, muchachos. Ahora sí, medicina en Bolivia. Bueno, a ver, el contexto para entender un poco de qué es lo que pasaba en Bolivia en ese entonces, en qué año nos vamos a ubicar. eh, Enfóquense en a finales de la Edad Media, cuando Cristóbal Colón ha descubierto América. En ese entonces seguía predominando la religión, ¿ya? Seguía, eh, estaba la Santa Inquisición. Entonces, el aporte de la medicina que se iba a desarrollar posteriormente gracias al Renacimiento no ha llegado aquí, porque la misma religión de allá, en este caso, en nuestro caso los españoles, pues eh, lo ocultaban, ¿no? No hacían caso a estas contribuciones que se iban a dar posteriormente. Entonces ellos han llegado eh, con esa idea de que solo la religión es lo que predomina. Y incluso han habido bastantes cambios, tanto del idioma, ellos han traído enfermedades eh, y muchas otras cosas, muchachos. Bueno, como aquí dice en el texto, dice, el encuentro de dos mundos comenzó por la imposición europea, ¿no? Como ya les iba diciendo, de cultura, religión y lengua por la fuerza. Y bueno, los mismos pueblos originarios en ese entonces no los han visto como intrusos porque ellos, basándose en sus principios, los han visto como mandados por dioses. Entonces no opusieron resistencia y se dejaron someter. Eh, pero antes de que lleguen los españoles, se habla de la medicina precolombina. En nuestro caso es la cosmovisión andina, ¿ya? ¿En qué se basa esto? En el principio del AINI, que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, en ese entonces, antes de que lleguen los españoles, el concepto de enfermedad, pues, no variaba mucho de lo que era en la prehistoria. En la percepción del dolor, pues, eh, lo atribuían a demonios malignos. Entonces, no ha habido cambios, digamos. Ellos seguían con las creencias que hace muchos años se tenía. Las primeras formas de atención, pues, era por los instintos, ¿no? Como masaje, fricción, lavado con agua, etcétera. Eh, Luego tenemos que inicialmente habían los sacerdotes, pero como el conocimiento se ha ido diversificando, han aparecido como que divisiones. En este caso ya teníamos a los intermediarios, que son las deidades, los intermediarios con las deidades, que son los sacerdotes, los que sanan el cuerpo, que son los cayahuayas, los amautas, que son las personas mayores que eran sabios y eran expertos en varios campos. Eso ténganlo muy en cuenta porque en sus diapositivas de la doctora, lo de los cayahuayas hace bastante hincapié, ¿no? Otro aporte también fue la trepanación, pero no se los he puesto aquí. Entonces, como ya les iba diciendo, muchas prácticas que se hacían en la prehistoria han llegado hasta aquí, ¿ya? En cuanto a la medicina precolombina, pues se puede decir aquí ya hemos visto el modelo médico andino, las diferentes, como que yo diría, entre comillas, especialidades. Por ejemplo, el CIRCAC eran los cirujanos, los colliris,
utilizaban plantas medicinales, los mayiris hacían fricciones, los sacerdotes expulsaban la enfermedad mediante ritos, y aquí tenemos los cayahuayas, ¿no? Que son los médicos. Y aquí ya les estaba adelantando el principio del Aini, que no es más que la reciprocidad entre la comunidad. Y ahí lo pueden leer más a detalle. Luego tenemos que, bueno, básicamente era el Cayaguaya, era el que tenía el uso de las plantas medicinales, ¿no? Y bueno, a través de las generaciones se iban enseñando entre maestros, se intercambiaban la información o incluso experimentaban, ¿no? Es decir, la medicina, antes de que vengan los españoles aquí, en el caso de Bolivia, pues no había bastante avance, pero en cuanto a la ideología, era bastante adelantada a los españoles, a lo que era en Europa. Ahora, ¿por qué se debe esto? Porque en Europa había bastante conflicto. Recordemos que eh, los territorios allá son bastante pequeños. Si comparan los territorios de aquí con los de Europa, aquí tenemos bastante espacio, ¿no? Entonces no había conflicto con otras culturas, no había conflicto con, en este caso, hoy en día no hay conflicto, no hubo bastante conflicto como en Europa, ¿no? Con lo de las guerras mundiales, etcétera. Entonces es por eso que teníamos esa visión, ¿no? La visión médico andina. Y bueno, aquí lo pueden leer, ya les he dicho que estos cayahuayas que eran herbolarios, eh, al igual que la cultura, si no me equivoco, la cultura india, tanto la cultura india como en nuestro contexto, antes de que vengan los españoles, no se promovían las especialidades. Básicamente se promovía que el médico tiene que saber todo. Y bueno, ¿cuáles son los logros de la medicina precolombina? Pues aquí ya lo pueden leer. Por ejemplo, no había moneda, no había impuestos, eh, se daba protección a los huérfanos, no era frecuente la desnutrición, no existía la pobreza, el parto era protegido y era natural. En este caso, la mortalidad infantil y materna no es alta, porque incluso nuestras medidas higiénicas pues eran bastante buenas. Entonces no había problema en eso. Y bueno, todo cambió cuando llegaron los españoles, ¿no? En la medicina colonial, a ver. Antes la población indígena y mestiza entregaba el cuidado de la salud a las prácticas empíricas y mágicas de los nativos. Entonces, la medicina colonial en Bolivia ha sido básicamente, no ha habido un aporte, era puro saqueo de riquezas, sufrimiento por parte de los pueblos, eh, se ha propagado las enfermedades y claramente hubo muerte, ¿no? Y básicamente la medicina de Europa que llegó aquí, pues eh, aquí también se hizo como una mercancía, la medicina se transforma en una mercancía. Los españoles acudían a sus médicos de España que habían pasado por Lima. Aquí ya vemos, en este caso éramos el Alto Perú, si no me equivoco. Este protomedicato, surge el término de protomedicato, ya muchachos. Este protomedicato ha ido desde Lima hasta Buenos Aires. Y lo bueno de este protomedicato es que daban exámenes en el que si se aprobaba se daban licencias
para ejercer la medicina, ¿no? De esta manera eh, combatían al charlatanerismo que hacían otras personas. Eso yo resaltaría que es lo bueno del protomedicato. El protomedicato garantiza el ejercicio correcto de la medicina. Bueno, tenemos en Europa. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en Europa mientras tanto? Mientras nos iban colonizando, los españoles expulsaban a los árabes de sus corporaciones, de sus instituciones educativas, con la excusa de que ellos tenían que tener un certificado de pureza de sangre. O sea, básicamente, si no eras hijo legítimo de los españoles, pues no podías estudiar, o por lo menos ser, o que tu madre o padre, o los dos, sean españoles, ¿no? Por esto del mestizaje. Eh, Allá en Europa se han expulsado a los árabes de estas instituciones. Y aquí se han excluido a los mulatos, a los zambos, a los indios, para que no pudieran ejercer la medicina. Es decir, no podían ingresar a las universidades. Y bueno, dentro de este protomedicato habían categorías que lo pueden leer más detalladamente en su libro, pero sépanlo muy bien cada nombre: físico o doctor en medicina, cirujano latino, cirujano romancista, flebotomista, boticario, etcétera. Y aquí les he dejado eh, los primeros hospitales, ¿no? Por ejemplo, en 1555 hay un hospital para pobres que se llama San Lázaro Bienaventurado, otro hospital de Santa Bárbara en 1567. También se dice que en Potosí tuvo hasta 14 hospitales. Eh, Posteriormente, ya casi 200 años después, incluso más, recién se crean las cátedras de medicina y cirugía, pero no en nuestro país como tal, bueno, sino en Argentina, en este caso en la ciudad de La Plata. Y ya posteriormente, la primera universidad de Bolivia es la Universidad de San Francisco Javier, donde se enseña la cirugía y la medicina como cátedras, ¿no? Y bueno, ya estamos acabando, muchachos. Eh, y ahora sí, un breve resumen de lo que es la medicina en la República. Tenemos diferentes personajes como es Miguel Luna, que inaugura una clase de medicina en Chuquisaca en 1826, cuando ya estaba la República, ¿verdad? Eh, Luego tenemos, bueno, este curso duraría 7 años por ley, y en este curso ya se permitirían las disecciones anatómicas y la práctica en hospitales. En Chuquisaca esto. Luego surge lo mismo en Cochabamba y en La Paz. El general Santa Cruz crea la Universidad de San Andrés el 25 de octubre de 1830 y la declara mayor en 1831. Eh, Gracias a esto, pues se seguían combatiendo a los charlatanes y curanderos y se examinaba a los postulantes de las universidades, ¿no? Y bueno, eso sería todo, muchachos. Aquí les he dejado un resumen de los personajes más sobresalientes. Cada uno ha ido aportando de diferente manera a lo que es tanto la enseñanza de la medicina como su práctica y en conocimiento. Así que eso, léanlo, sáquenle fotito si quieren. También les he pasado el documento de medicina en Bolivia y en la República en el grupo. Eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero que se me haya entendido, que todo esté claro. Si tienen alguna duda, me pueden decir.
Bueno, entonces no hay dudas, ¿verdad? De todas maneras, he grabado la reunión y lo van a ver, lo voy a subir. Así que eso sería todo, muchachos. Vayan a comer y nos vemos el día lunes a la una. Así que estudien. Gracias, Oxy, hasta luego. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, chicos. Se cuidan.